Estamos en comunicación con María O'Donnell, periodista. María, no sé si me escuchás. Te escucho perfecto, ¿cómo andás? Hola María, un gusto y gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Por favor. Bueno, vos sabés que solo un comentario de la cuenta esa atribuida a Caputos que la Sí, suspendió X después de que ayer publicara imágenes de una especie de arsenal de armas y claro. que estuviera pidiendo cómo comprar repuestos y demás. Creo que la suspensión tiene que ver con la exhibición de armamento. Claro, él había preguntado, dijo, me compré un arma, ¿dónde me la debería colocar? ¿Adelante o atrás? Como muy naturalmente, hablando de una posesión, aparte dijo que tenía una Glock 45. Sí, toda una cosa muy extraña, pero que me parece que amerita también para charlar de lo que quería que charlemos, que es un poco este momento de la Argentina, el periodismo. Particularmente, yo sé que también es incómodo cuando uno como periodista toma como un rol un poco más protagónico, porque vos tenés una situación particular de un presidente que te interpela y menciona tus tweets permanentemente. Vos supongo que la primera pregunta es, ¿qué interpretación haces de eso? ¿Qué es lo que ves que está queriendo hacer? A ver, en términos generales, el presidente se lleva mal con el periodismo crítico, ¿no? Pero especialmente si uno se fija qué ha pasado, él no está especialmente ensañado con el periodismo más asociado al kirchnerismo, ¿no? Ujú. Él enloquece mucho más con las críticas que no vienen del lado más puramente kirchnerista. Le pasó ahora recientemente con Marcelo Longobardi, había Sí. pasado antes con Joaquín Morales Solá, con Jorge Fernández Díaz. Quiero decir, por un lado me parece que hay un patrón que tiene que ver con periodistas más de medios tradicionales, conservadores, que a priori uno podría pensar que tienen o tendrían una mayor afinidad en términos de políticas económicas con este gobierno o lo que fueren. Y creo que esa es una fuente de su enojo permanente. Así como la tiene con economistas más, que no son economistas, qué sé yo, kirchneristas, peronistas o de ideas más bien populistas, ¿no? Él Sí, enloquece con Melconian, por ejemplo. claro. Después también enloquece un rato con Kicillof, pero por una discusión política, digamos, ¿no? Pero después me parece que hay otro patrón, que es que él acá nunca da reportajes, no ha dado reportajes a mujeres, digamos, salvo el periodo en el que preelectoral, en el que tenía un buen vínculo con Viviana Canosa y la entrevista que le dio a Yuyito González, no Sí. hubo mujeres, que no, sé, no ha sido entrevistado por ninguna mujer acá en la Argentina desde que es presidente. Sí tiene una táctica que es interesante, que yo entiendo que es premeditado, para que no, perdón la expresión, ahí voy, No, pero dale, 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 dale. no, Extendete. sí tiene una táctica que me parece que es interesante, que es que cuando da reportajes a medios internacionales, donde elige medios independientes que le preguntan libremente, a diferencia de lo que hace cuando elige por quién se deja entrevistar en la Argentina, ahí son mayormente mujeres, que yo creo que es para cubrir un poco que acá sus medios amigos y a los que le brinda reportajes son siempre los mismos varones de siempre, digamos, o sea, Sí. Fantino, Majul, Johnny Viale, Trebuch, y hay uno de fútbol de Mitre también al que suele Sí, darle nota. Anhelo, Gabriel Anhelo. Anhelo. Ahí va. O sea que, claro, vos caes un poco en esos dos vectores, porque sos una periodista que no está alineada históricamente con el kirchnerismo y sos mujer. Exacto, yo creo que es una combinación, me parece, de ambas cosas, sobre todo porque además las cosas con las que enfureció conmigo son absolutamente menores, o sea, son cosas Claro. que no justifican de ninguna manera la reacción y el ensañamiento, o sea, en un momento nosotros estábamos con un móvil, con Sebas Davidovsky en Ezeiza, cuando él todavía se jactaba de usar vuelos comerciales, ahora ya alquila los aviones más caros privados para irse a Estados Unidos, pero en aquel momento el tema de la austeridad en los vuelos era un tema importante. Y Sebas ve cómo estaba dispuesto el aeroparque, dice, el aeropuerto de Ezeiza, dice, me parece que se va a ir en helicóptero, se va a ir en helicóptero a Olivos. Sí. Y a los 10 minutos, 15, sale Sebastián y me dice, no, se va a ir por tierra. Y Milei corta el pedacito de operadora, O'Donnell, te sacaste la careta, mentirosa. Claro, y yo hago el corte de lo que ocurre 20 minutos más tarde. Digo, señor Sí. presidente, quizás usted no tuvo tiempo de verlo, pero notará que lo corregimos nosotros al aire. Efectivamente fue un error nuestro que subsanamos.
por supuesto que siguió tuiteando 10 veces más en contra mía, Sí, ignorando por completo que eso había sido rectificado, una tontería, pero una tontería. claro. O sea, hay una desproporción entre lo que despierta su reacción y el tamaño de la reacción. Che, ¿y a vos te pasa algo con eso o cómo lo atravesás? Porque digo, hay algo que pasa que es, históricamente siempre hubo una tensión periodismo-gobierno, pero ahora pasa que se da en el contexto de redes sociales, que le da como una diferencia, porque vos tenés permanentemente mensajitos de gente puteándote, arrobándote. ¿Cómo sobrellevas eso? A ver, por un lado trato de que no me influya, o sea, me pasó en la última, que fue un poco más heavy, porque tocó todos mis trabajos, en el sentido de que Sí, agarró una cosa que había pasado en Urbana Play, y después metió Radio con Voz, y después metió Cenital, entonces, digo, cuando toca todos mis trabajos, esa situación fue incómoda por esa razón, porque además mezclando cosas que no tenían nada que ver una con otras, como para generar una conclusión totalmente errónea, digamos, que termina prácticamente vinculando a Kicillof con un viaje de auspiciante privado a Miami con Urbana para cubrir un partido de la selección. A ver, o sea, trato de que no me distraiga. Me preocupa mucho la calidad del debate público, porque vos ves abajo, te dicen pautera, pero además sí, cosas muy virulentas sexuales también. Hay algo. Entonces, claro, pero si el presidente cuando habla de un banquero dice que le dejó el culo como un mandril, vos decís, bueno, es muy difícil pedir que el debate público no tenga la virulencia cuando el presidente de la nación establece un tono donde queda habilitado cualquier cosa. Eh, claro. y, y normalmente las agresiones de tinte sexual son mucho más brutales contra las mujeres, mucho más brutales. Entonces, eso, viste, yo en realidad lo que hago es bloqueo, por ahí me descargo un rato, a veces me pongo a bloquear un rato, pero trato de, cuando sé que la cosa está muy caliente, me voy Ok, de las redes, pues no quiero que me tome el enojo, no quiero que me distraiga, está no bueno. quiero que me ocupe Bueno, pues eso. eso es una duda que tengo y de hecho, qué sé yo, a mí me pasa tengo tuiteros libertarios que me caen de repente todos juntos por algo y es un debate que tenemos con amigos, con periodistas que es, pareciera tener todo un intento de efecto aleccionador, de che, voy a pensarlo antes, en su Total. caso, ¿no? Porque digo, ¿qué te parece Bueno, lo que... dijo Mirta. Viste que Mirta dijo cuando habló del Gomón, que le dijeron comprar el Gomón y empezaron Sí, contra Mirta Legrand. Mirta dijo, no, después siguió, por suerte, pero ella, su primera reacción fue, no, no quiero hablar de este gobierno porque después te caen encima. claro, claro, bueno, tiene un efecto. Supongo que la pregunta es, ¿te parece grave esto o no te parece? Porque también hay como un debate de, che, el presidente por ahí le puede contestar a periodistas o nombrar a periodistas. Yo creo que es distinto cuando se mete con cuestiones personales pero digo, ¿qué gravedad te parece que tiene o no eso en la discusión pública? Bueno, me parece primero que hay algo del tono del debate que deja de ser muy constructivo. Después me parece que hay algo de la destrucción de la personalidad del otro, porque si a mí me discuten mis ideas o una nota, no tengo problema. Y Claro, bienvenido sea a mí la época de los 90 del periodismo de bronce, me parece muy poco representativo. Y prefiero esta cosa más horizontal. A mí me gusta tener redes, escuchar el ida y vuelta, y me parece que además nos empodera más a los periodistas, que antes los periodistas teníamos visibilidad según en qué medio trabajábamos y que claro. este nuevo ecosistema nos da muchas oportunidades de ser mucho más libres. Entonces, hay un montón de cosas que son muy buenas y que nos obligan a una relación más transparente y más horizontal. Para mí eso está bárbaro. Ahora, si el presidente va a entrar en el debate, yo lo escuchaba a Longobardi hablar de eso, Sí, a decir, sos un pautero, bueno, la verdad me estás calumniando, ¿entendés? Porque vos lo que estás diciendo es que mi opinión no vale porque está condicionada por quien me paga y me estás haciendo una acusación totalmente infundada. Si me vas a decir corrupta, tenés que explicarme, fundamentarlo de alguna manera. mm, Eso me parece grave, porque eso es calumnioso, que es destrozar la reputación del otro para no discutir sus ideas, ¿no? sí, Entonces, hay por un lado lo que los norteamericanos llaman character assassination, ¿no? Que es, mm, no discuto con vos, destrozo tu reputación. claro, Después lo otro que este fenómeno tiene es la calidad del debate público. Te decía, si el presidente insulta, falta de respeto, usa metáforas no muy finas y habilita eso, bueno, pone cuál es el nivel de la discusión. Eso es problemático para mí con relación a la libertad de prensa y a la calidad del debate público. Quizás es medio naif de mi parte decirlo así.
Después hay otra cosa que es esto, la intimidación preventiva, ¿no? El presidente tiene una frase además, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, y es Sí, como el carpetazo, ¿no? Como le pasó a Lali. Parece que Lali es la única artista que alguna vez tocó en una fiesta popular, siendo que Fátima Flores tocó en alguna de las mismas fiestas, ¿entendés? Pero claro. eso no tiene, entonces, según lo mismo. Entiendo que el presidente cree que los periodistas a los que él le da notas son todos honestos y no son pauteros. Da la casualidad que todos a los cuales él no le da notas o que lo critican son pauteros. O sea, Sí, es llamativo eso. es Es raro, como ¿no? que olvida su vara ética y moral cuando alguien opina algo en favor de él. Como que se pone tan contento y se ve tan adulado por eso que es como que, claro, no tiene el mismo rigor o este supuesto rigor. Pero además, y esto es algo que hace con los economistas, nunca puede haber una crítica honesta o constructiva. La crítica siempre es malintencionada, paga, siempre tiene un origen ruin, ¿entendés? Sí, Siempre invalida a su interlocutor, porque su interlocutor o es chorro, o es econochorro, o quiere robar información privilegiada. O sea, él sí. nunca le da autoridad moral a su interlocutor, salvo que esté de acuerdo con él. Y toda la parte que vos ves no sé, digo, estos trolls o esta cantidad de cuentas que no tienen un nombre propio, que uno no sabe quiénes son, ¿qué ves en esa nueva forma de comunicación oficial? Porque la verdad que es distinto si vos ves todos los gobiernos hasta ahora, todos tuvieron algún tipo de aparato de comunicación oficial de distinta manera, pero esto es muy particular porque se da en este contexto de la historia, en Twitter. ¿Cómo lo interpretás eso? Sí, es cierto, ¿no? Uno puede pensar, digamos, los primeros intentos, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Por un lado, de domesticar a la prensa crítica con la publicidad oficial y con la quita de la publicidad oficial, como le pasó en ese momento a Fontevecchia, y por otra parte, generar un discurso. 678 fue, más allá de que hacían también el character assassination de los periodistas críticos, Sí, como por ejemplo fue cuestionarle a Magdalena Ruiz Guiñazú, la figura más importante del tema de derechos humanos, sus credenciales en esa materia. sí. Porque como era crítica, había que destrozarle su reputación en derechos humanos. Pero entonces, vos decís, bueno, y 678 fue muy útil en generar un discurso, ¿no? Yo creo que con Twitter los libertarios hacen eso, generan como un discurso de adhesión y generan como una especie de banderas comunes alrededor de las cuales se van moviendo los libertarios. Con un par de riesgos, y acaba de salir, no sé si la viste, una investigación de la revista Crisis, Sí, que tiene un par de cosas que para mí son muy riesgosas. Una es la manipulación, ¿te acordás los silbidos que le metieron a Puyaro que eran falsos? sí. Sí, fake total. Un fake, ¿no? Ujú. Que el presidente muchas veces mandó fakes. Después, por ejemplo, a mí, por ejemplo, yo estaba charlando con David Cayón de la ley de protección animal, la ley Conan. Hablamos de que iba a haber una jornada de reflexión sobre esto en las escuelas. David dice, bueno, eso es al final, ¿qué es adoctrinar? Yo digo, bueno, fíjate cómo es el sesgo de cada uno, porque uno siente que adoctrinar es aquello con lo que no estás de acuerdo. A mí no me parece mal. Cortaron todo lo que yo le contesto a David y me atribuyen a mí la opinión de David. Entonces empiezan a hacer circular una cosa diciendo que estoy en contra de la ley Conan. Mirá vos. Entonces digo, de nuevo, vos fíjate la tontería, estoy diciendo algo chiquito, No, sí, sí, pero sí. Y ya son tantas cosas que uno se pierde, porque claro, es tanta cantidad que no se puede salir Supongo que tiene un efecto de te inundo de fakes al punto que no podés llegar a corregirlas todas. claro, entonces todo queda instalado. Entonces, decir, por un lado, los fakes. Después, la revista Crisis lo que cuenta, que me parece que ahí escalamos un paso más, es doxear, creo que se llama el verbo, Sí, seguramente ustedes saben. doxear. Doxear, ¿no? Sí, sí. Que te sacan como información personal tuya. Que eso ya es un poco más heavy, ¿no? Ujú, sí. Empiezan a dar información de tu casa, de dónde vivís, información personal, empieza el carpetazo, ¿viste? Y de hecho, en estas últimas horas que en la pelea Villarruel-Milei tomó como mucha temperatura en redes sociales a través de estos libertarios, empezaron a sacar capturas de pantalla de las conversaciones entre ellos que han tenido un historial en común. Y entonces empezó a haber una cosa mucho más heavy. Incluso la gente de Crisis dice que se vuelve también personal, digamos, que después Claro. hay... entonces, me parece que eso es un nivel de escala complicado. Por un lado, y fíjate la paradoja, que es algo lo que vengo pensando bastante.
muchos de estos libertarios nacen en reacción a la idea de que había una cancelación, de que había cierto tipo de discursos que Sí, el mainstream progre cancelaba, ¿no? sí, sí. Y ahora ellos se están cancelando. Y lo Y pienso sí, también en la discusión sobre Israel y lo que le pasa a la Berkovich, o sea, la idea de que hay una cancelación de ciertos discursos. De hecho, Milei retuiteó de madrugada un tuit que decía, si sos tibio sos cuca, si sos Corea del Centro sos cuca, si te molestan los modos son cucas. O sea, la idea, o soy yo, o estás de este lado o sos cuca, o sos ¿no? cuca. Cuca como invalidación de tu discurso, de nuevo, ¿no? La cosa de romper la reputación del otro para que nunca sea un interlocutor válido. Claro. Ahora, hay una cosa que me parece llamativa, que no sé si te pasó de cruzarte con alguno de estos tuiteros que no tienen nombre en la vida real, o de personajes que por ahí son muy violentos en Twitter, que tengo como alguna experiencia de eso que me da dudas cómo va a seguir hacia adelante la discusión, porque me pasa que yo he ido también a programas libertarios para ver qué onda, y como que gente que era muy violenta en redes sociales, después en la práctica era, no, pero era para las redes. Era como, no es en serio. Como, y ahí hay como una cosa extraña de cómo el avatar de redes sociales, veo que te condiciona la discusión pública y qué es lo que pasa después cuando te cruzas con esa persona y esa persona después es otra persona, con otros modos, con otra... digo, no tengo nada resuelto, solamente estoy pensando cosas que... No, está bien lo que decís. A mí lo que sí me ha pasado es que me parece que hay situaciones aisladas en que las cosas se vuelven ásperas, ¿entendés? O a mí, Sí, normalmente me encuentro con gente, digo, yo vivo la vida de obvio. una persona normal, ¿entendés? Sí, Y me encuentro con gente todo el tiempo. sí. Normalmente siempre es una cosa muy cariñosa o no estoy de acuerdo con vos, pero estoy bien, no pasa nada. Sí. Sí noto una aspereza nueva de otros tiempos, que también hubo más aspereza en la calle, y Ah, que por ahí el otro día caminaba con Ernesto, pasó uno y nos insultó, estábamos con Ernesto Tenenbaum, después en una esquina, pero yo estaba con una hija mía en un auto, parada, uno me grita, te pasás de progre, con una cosa... Entonces, cuando estás como en una situación, sobre todo cuando estás con alguien, claro, te resulta un poco violento, ¿viste? Yo creo que hay algo de cierta aspereza o de habilitar un insulto que bueno, que nunca sabés cuándo traspasa ese límite. Para algunos puede ser un juego, pero para mí no es un juego. claro. Y nosotros que estamos más acostumbrados a... Mira, el otro día entrevistamos con Ernesto, un científico muy prestigioso. Y él había tenido una experiencia en la cual, por defender la ciencia, se había encontrado que había sido como atacado en redes durante unos días, ¿viste? Sí. Y había quedado Golpeado. muy, muy Conmovido. intimidado, muy, sí, y muy, como muy cauteloso de poder decir lo que sentía que tenía que decir, ¿viste? Muy, muy condicionado, si querés. O sea, no todo el mundo se la banca, o no todo el mundo quiere ir ahí. Ujú. Es que te tenés que prestar, te obliga a prestarte a un juego en el que la verdad uno no debería tener que participar, que es el recibir todo esto, toda una cantidad de puteadas, desacreditaciones personales, cuestiones que no van al punto de la discusión, porque no se está discutiendo la cosa en sí. Bueno, ahí es donde yo creo con el lema de Milei, que como presidente establece el tono del debate público, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, esas Sí, son las reglas del juego que establecen. Ahora, ¿qué es el durazno? Porque yo no estoy haciendo descalificaciones personales. claro, Entonces, mi durazno no es descalificar personas, claro, pero la no, no. pelusa que te vuelve es la descalificación personal. No, sí, totalmente. Y eso, después el culo del mandril, Lila Lemoyne diciendo la quena, como que todo lleva a una escalada que es casi de secundario y por otra parte tiene una parte muy seria, pues violenta. Em, Sí. no, quería preguntarte, a ver, ¿qué ves vos de él, del presidente? Pues ya llevamos unos 7 meses y en estos intercambios que tuviste, en la experiencia que venís teniendo, ¿en qué se está convirtiendo el presidente o cómo lo caracterizás vos? Mira, para decirte una parte, para empezar por una parte constructiva,
creo que es alguien que ejerce el poder, ¿no? Venimos de 4 años con un Alberto Fernández que le renunciaba a la mitad del gabinete y no echaba a nadie, ¿no? Sí, Uno puede decir estaba condicionado porque la vi, no importa, y uno podría ponerse a pensar cuáles eran sus condicionamientos. Pero había algo muy degradado de la autoridad presidencial claro. que fue muy complicado a lo largo de todo el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Claro, es un Milei, presidente. Claro, es un sí. presidente que hace, que toma decisiones, claramente. Es un presidente que ejerce el poder, incluso con cierta crueldad, porque echa gente de sus amigos de toda la vida. El otro día lo escuchaba decir, bueno, Pos era un embudo, ahora por suerte aumentó muchísimo la productividad desde que está Guillermo Franco, con lo cual Sí, lo echa y después encima se ensaña, porque digo, no hay un solo, viste que normalmente cuando se va un funcionario se le agradecen los servicios prestados, sí, bueno, sí. no. No hay decoro, o dura muy No, poco. no. No, no, acá te inyectan, ¿viste? Es como Fire, ¿viste? Como el aprendiz del Sí, reality de Trump. Hay un cierto goce en la... claro. Entonces, yo creo que además tiene una astucia ejerciendo el poder. O sea, él le gusta mucho ejercer el poder y lo ejerce con astucia. Si vos ves la encerrona en la que lo mete a Macri, es muy astuto. O sea, es un presidente que en 2 años pasa de no tener nada a gobernar un país y a prácticamente comerse de un bocado al PRO. Una Claro. construcción de Mauricio Macri de 16 años. Entonces, me parece que es alguien que fue muy subestimado, que tiene mucho gusto por el ejercicio del poder y que eso es una condición importante para poder ejercerlo. Yo creo que a Cristina Kirchner también le encantaba ejercer el poder, Mm, mucho. Digo, no es fácil ser presidente, no es fácil ser presidente de este país menos, y el poder te tiene que dar un goce que evidentemente a Milei el poder se lo da. Y tiene una astucia política donde, bueno, vos fíjate, además es desafiante, porque Karina Milei está construyendo la libertad avanza en todo el país y le genera a Mauricio Macri una encerrona tremenda, sí. tremenda, tremenda, tremenda. ¿Qué va a hacer Macri? No tengo idea, pero es muy difícil. A la vez también la condiciona a Victoria Villarruel, porque le promete lugares que no le da, esos lugares se los da a Patricia Bullrich, metiendo a Patricia Bullrich le complica la vida a Macri dentro del PRO, o sea, se comió a los gobernadores peronistas de Catamarca y de las provincias mineras con la zanahoria del Rigui, o sea, va a Tucumán. Tucumán era la cuna del kirchnerismo y Sí. no es digamos, con transferencias a las provincias, sino que le pone la zanahoria del régimen de incentivo a las grandes inversiones. A ver, ha sacado una ley recontraambiciosa con un puñado de diputados y senadores. Así que lo que quiero decir es alguien que ejerce el poder. Lo que me parece es que es alguien que para el ejercicio del poder, la parte para mí más complicada y para mí el gran interrogante es qué pasa cuando las cosas no son como él cree que son. Mm, Porque él ha ido cambiando, ¿no? Sobre todo con el tema de él se ató al mástil de la inflación. Es tipo, yo a este país lo que le voy a dar es la baja de la inflación. Y ese es sí. su mástil. Eso le está generando problemas en otros ámbitos, porque si no devalúa, le viene la brecha, tiene una serie de problemas a los cuales se enfrenta. Y entonces esa falta de flexibilidad, o sea, por un lado piensa los problemas como afuera al cuadrado, si querés. Entonces dice, yo no voy a subir la tasa de interés como vienen haciendo todos los gobiernos para evitar que se vaya a dólar, voy a planchar la tasa de interés. De hecho, Martín Guzmán dice, eso es algo que yo quise hacer siempre y el fondo no me dejaba. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, empieza a proponer cosas que son distintas, pero a la vez va diciendo que todos los más son unos estúpidos que no entienden nada y se encierra cada vez más en su... Entonces, si las cosas no le funcionan, porque la economía... Y además, ¿cuánto se cree en lo que él dice? Porque él está diciendo, y lo está diciendo Caputo, la economía rebotó. No hay ningún lugar para sustentar que la economía rebotó. Es imposible decirlo. Vos podés decir que el promedio de la economía de junio del mes pasado respecto a junio del año pasado, dado que el sector agrícola sin sequía creció un 100%, compensa caídas del 20% que todavía tenés en industria, en lo que tiene que ver con la construcción, etc. Pero vos no podés decir que la economía rebotó. Ujú. Entonces yo lo que no sé es cuánto se pelea con la realidad.
Claro, vos tenés ahí, bueno, esta semana el tuit de Caputo diciendo que hay que vender dólares para pagar impuestos, o sea, hablando de gente que, no sé, podés pensar que es clase media o que son empresarios, y es contradictorio con la idea de hay una reactivación, porque si no, no tendrías que vender los dólares para pagar impuestos. Como que así hay un montón de contradicciones Un dentro del discurso. montón, tampoco es cierto, hay muchas mentiras, digamos, o sea, tampoco es cierto que el ajuste lo paga la clase media y no los sectores No, populares, claro, porque claro. vos no podés mirar solo el efecto de haber aumentado asignación universal por hijo por encima de la inflación, como que eso morigera el ajuste. Por eso tenés más desigualdad, por eso tenés más pobreza, desarmaste el potencial trabajo, que era el que tenía 1 millón y pico de beneficiarios. Cuando cae la economía, cae más el sector informal, la construcción tiene un efecto multiplicador. Entonces vos, no es cierto que el ajuste, no es cierto tampoco que los jubilados están mejor que antes. Digo, hay un Claro, montón de... Tú decís, ¿él se cree todo eso realmente? claro, Él- claro. eh, eh, y no cree nada, que es la parte, digamos, me parece que a los gobernadores más les preocupa, no cree nada de, digamos, realmente no cree que el Estado tenga que hacer nada en ningún lado, en términos, ¿cuál es su modelo de desarrollo? ¿En qué país está pensando? ¿No? Claro. Entonces, es un No se modelo muy entiende. extractivista. O sea, sí, es un modelo de, vamos, tratemos de sacar lo máximo de vaca muerta, que ojalá, el litio, etcétera, el régimen de las grandes inversiones, pero es un país muy extractivista el que está pensando. Sí, sí, sí. Es un país distinto, claramente. Supongo que tengo últimas dos preguntas. Aprovecho Dale. que enganchamos, pero la primera es eh, Galperín. O sea, es una persona que de repente para mí se volvió importante en Argentina, no solamente porque es la persona más rica de Argentina y tiene la empresa que tiene, digo, sino que empezó a participar políticamente y en realidad, si vos ves el debate que hay en el mundo, involucra a gente como Galperín, que es Elon Musk, estas grandes corporaciones que están en una Claro. tensión con la Sí. democracia. Bueno, es una persona que se está dirigiendo a vos personalmente, Galperín. Imagino que debe ser raro, debe ser incómodo porque el tono ya se volvió muy raro, muy de secundario. ¿Qué ves vos ahí de Galperín? ¿Y qué ves ahí si querés, en las élites argentinas detrás de esta idea de gobierno de Milei? Bueno, a ver, si uno piensa en contexto como que los unicornios eran innovadores, eran como Sí, California, y de repente se volvieron como muy defensores de sus respectivos monopolios, ¿no? O sí, oligopolios, según los casos. Pero yo lo que no entiendo de Galperín es que pretende aportar al debate público que no sean chicanas. Digamos, a mí me apena que un empresario de esa dimensión lo que tenga para aportar sean burlas y chicanas, que me parece que es lo que la manera en que lo hemos visto intervenir en sí. el debate público a Galperín. Después hay debates más interesantes para mí respecto de Mercado Libre, la pelea que está teniendo con Modo y los bancos que lo acusan de posición dominante y de abuso de poder, porque vos, por ejemplo, la única manera que tenés de comprar en Mercado Libre, que es la principal canal de venta online de la Argentina, es a través de Mercado Pago. No podés pagar de otra manera. Claro, Entonces, vos tenés un montón de discusiones que son muy interesantes. De hecho, él tiene procesos en México, en Brasil, en países donde opera en Venezuela Mercado Libre también, curiosamente, a pesar de lo que dice Galperín, sí. donde es una discusión súper interesante, pero súper recontra interesante. Pero es imposible porque digo, no, no, yo no, de nuevo, pero de verdad que me causa cero placer ese lugar, porque me parece más interesante pensarlo como un empresario. También es un empresario que se mudó a Uruguay para pagar menos impuestos. O sea, ¿qué Claro. tipo de vínculo tiene con el país que le ha dado mucho? Él tiene un vínculo muy enojado con la Argentina, está permanentemente en queja con relación a la Argentina. Y yo creo que Argentina le ha dado un montón también, así como él ha creado la empresa de mayor valor de la Argentina. Claro, o sea, uno lo que piensa, a ver, yo lo veo a Galperín y veo a Milei en esta construcción de un país para ciertas élites y decís, bueno, evidentemente pareciera que va a tener un conflicto en el futuro con esas élites, porque las élites tienen intereses contradictorios y si estamos yendo a un modelo en donde, no sé, tenés gente que necesita vender al mercado interno, gente que está más cercana al mundo financiero, gente como, no sé, Techin, que tiene otro negocio que es hacer los caños, sacar el petróleo, el gas y exportarlo. Como que por ahora viene muy abroquelado todo detrás con algunas disidencias, pero no sé, ¿qué te imaginas para el futuro de esa relación de Milei con el poder económico?
Bueno, es cierto que ahí si uno ve, por eso la tensión dentro de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Porque vos tenés Claro, más Techín le va bien, digamos, porque tiene Tecpetrol, la explotación en Vaca Muerta, ahora con el régimen. claro, Afortunadamente, y esto para mí es una ventaja, Milei, que había dicho nada de obra pública, continuó la obra pública más importante, que es la continuación del gasoducto para poder llevar el gas de Vaca Muerta al norte. Digamos, la principal obra de infraestructura, que entre otros está haciendo Techín, la continuó Milei de lo que venía, y me parece una buena idea, francamente. Entonces digo, pues si uno ve Techín, le fue bien, digamos, dentro de cuáles son sus negocios específicos dentro de la Argentina. Es cierto que Mercado Libre uno podría pensar, bueno, sin mercado interno y con pérdida de poder adquisitivo, en realidad tu negocio se ve afectado en la claro. Argentina. Pero también hay que ver qué pasa con otras cosas, si van a habilitar el negocio la sube, qué posición está teniendo respecto de Mercado Pago. Ahora el Banco Central, hay que decirlo, también obligó a la interoperabilidad, que era algo a lo que se negaba Mercado Pago, porque tiene una red mucho más extendida que los bancos, que entonces ahora sí tiene que prestar su QR para poder pagar con otras billeteras digitales. Pero a ver si, bueno, ¿en qué se puede? Bueno, hay que ver, ¿eh? Porque el correo es una cosa estratégica para las empresas de distribución. Eh, no sé, al final del día uno sí por ahí encuentra más contradictorio empresas exclusivamente dedicadas al mercado interno que sí necesariamente te va peor. Por eso hay un lío bárbaro dentro de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Claro, Donde tenés sectores muy dispares respecto de cómo pararse frente al gobierno. claro, sí, sí, bueno, lo vimos con Teddy Caragosian la semana pasada. Bueno, María, Ni hablar. muchas gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Bueno, bueno, gracias a ustedes, Nico, un beso. Un beso, chau, chau. Bueno, interesante cómo el modo de enfrentamiento del gobierno con los periodistas tiene distintas lecturas. Yo no termino de entender si esto va a escalar a algo que se vuelva cada vez más violento o no, pero me parece interesante pensarlo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Te gustó este clip? Y este estuvo bien. Hay otros que están más o menos, viste cómo es. Acá podés suscribirte al canal para ver más clips. Acá arriba podés suscribirte al otro canal, que es donde hacemos Tugo de lunes a jueves. Y del otro lado tenés otro clip, que puede ser que sea de los buenos o que sea una cagada.